Christy Wesselman salió de su casa para un simple viaje a la tienda y nunca regresó. Un adolescente de tan solo 15 años desaparece a plena luz del día en un tranquilo pueblo del campo. Ocurrió lo que parecía imposible. Salió de compras y simplemente desapareció. Durante 30 años, la única certeza fue el dolor insoportable de una madre y el misterio que consumía a Glen Ellyn. ¿Cómo podría alguien desaparecer sin dejar rastro? ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? ¿Y cómo cambiaría la ciencia, hasta entonces limitada, el curso de esta impactante historia? Prepárate para conocer el caso que quedó congelado en el tiempo, hasta que fue resuelto después de 30 años, revelando una verdad que nadie podría haber imaginado. Pero antes de contarte cada detalle, revisa si ya estás suscrito al canal para no perderte los mejores videos de crímenes. Glen Ellyn, Illinois, era el tipo de ciudad donde todos se conocían. Calles tranquilas, vecinos amigables, niños jugando sin miedo. En 1985, esta sensación de seguridad fue brutalmente destruida. Christy Wesselman, con tan solo 15 años, era una adolescente normal, feliz, querida en la escuela y llena de sueños. La tarde del 21 de julio, salió de casa con un objetivo en mente: comprar dulces en una tienda a pocos minutos de distancia. Se suponía que sería una caminata rápida, pero nunca regresó. Cuando el reloj siguió avanzando y Christy no aparecía, los instintos de madre se activaron. Algo andaba mal. La búsqueda comenzó de inmediato, movilizando a vecinos, amigos y policías. Se registraron casas, se registraron campos abiertos, se interrogaron tiendas y establecimientos. Ni idea, sin testigos. Fue como si Christy simplemente hubiera desaparecido en el aire. Días después, un veterano oficial de policía, decidido a revisar cada detalle, decidió seguir el atajo que utilizó Christy: un campo vacío, lleno de hierba alta. Allí, en medio del bosque, encontró lo que todos temían: el cuerpo de la joven. Christy había sido brutalmente asesinada, víctima de una violencia inconcebible. El informe revelaría más tarde 8 puñaladas y claros signos de agresión sexual. El shock paralizó a la comunidad. ¿Cómo pudo pasar eso allí? ¿Cómo es que nadie vio, oyó o sospechó? Peor aún, las tecnologías de 1985 no podían hacer que el ADN hablara. El material genético fue cuidadosamente recogido, preservado, pero permaneció inútil, como una llave sin cerradura. Y a medida que pasaba el tiempo y el rastro se enfriaba, el dolor de la familia de Christy se convirtió en un eco silencioso, ahogado por la impotencia. Pero el destino guardaba secretos profundos y la búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, porque el verdadero culpable todavía estaba entre ellos. En la húmeda tarde del 21 de julio de 1985, Christy Wesselman se despidió de su madre con una sonrisa despreocupada. Llevaba una camiseta de color claro y pantalones cortos, típicos de un verano de Illinois, y llevaba algo de cambio para comprar dulces en una tienda cercana. La ruta era sencilla, familiar, parte de la rutina segura de un pueblo pequeño. Pero ese día, algo cambió para siempre. Cuando pasó el tiempo y Christy no regresó, la aprensión rápidamente se convirtió en pánico. Su madre, impulsada por un poderoso instinto, salió a buscar a su hija, llamándola por su nombre, por las calles y entre los vecinos. Al no encontrar señales de Christy, se puso en contacto con la policía, y pronto la búsqueda se convirtió en una búsqueda comunitaria. Cientos de voluntarios se reunieron, buscando en callejones, bosques, senderos, pero Christy parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Durante 2 días, Glen Ellyn vivió una pesadilla creciente. Cada teléfono que sonaba traía esperanza y miedo. Cada golpe a la puerta podría ser la noticia esperada o el peor presagio. El campo de hierba alta por donde Christy solía atravesar había sido inspeccionado superficialmente, pero algo le decía al veterano detective que debían mirar de nuevo, más profundamente, más despacio. Fue allí, entre la espesa vegetación, donde el destino reveló su cara más cruel. Christy fue encontrada muerta, tendida en el suelo, a pocos metros de un camino trillado. Su cuerpo mostraba signos de una lucha feroz y una brutalidad extrema. El informe forense confirmaría que había sido agredida sexualmente y apuñalada 8 veces, en un ataque tan brutal como despiadado. La noticia devastó la ciudad. Las escuelas estaban cerradas,
Las iglesias abrieron sus puertas para vigilias y las calles tranquilas estaban adornadas con carteles de justicia para Christie. Y si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. El miedo, antes desconocido en Glen Ellyn, ahora era una presencia constante. La policía actuó rápidamente. Los equipos forenses recogieron muestras biológicas y preservaron cuidadosamente la escena del crimen. Sabían que cada fibra, cada gota de sangre, podía ser crucial. Pero en 1985, las técnicas de análisis genético todavía estaban en sus inicios. El ADN era una promesa lejana, una esperanza que aún no podían realizar. Solo quedaba recurrir a los métodos tradicionales: interrogatorios, perfiles psicológicos, recogida de coartadas. Sin embargo, todo parecía conducir a un callejón sin salida. Sin respuestas, comenzaron a surgir sospechas. Todos lanzaron miradas sospechosas. Conocidos, vecinos e incluso amigos de la familia. Glen Ellyn se estaba desmoronando bajo el peso del miedo y el dolor. El tiempo, que debería haber traído consuelo, solo aumentó el sentimiento de injusticia. Y en medio de este caos, un nombre comenzó a circular: Dana Henry, un hombre local y reservado que vivía cerca del campo donde se encontró a Christie. Sin pruebas concretas, pero con la presión de dar una respuesta rápida a la comunidad, se convirtió en el blanco de una investigación implacable. Pero lo que pocos sabían era que esta búsqueda de justicia estaba a punto de llevar el caso por un camino aún más oscuro. Cuando Dana Henry fue nombrada sospechosa del asesinato de Christie Wesselman, no había pruebas sólidas, solo coincidencias y desesperación por obtener respuestas. Era un hombre solitario que vivía cerca del campo donde se encontró el cuerpo, y a los ojos de una comunidad aterrorizada, eso fue suficiente para despertar sospechas. Bajo presión de la policía, Dana fue persuadido a proporcionar voluntariamente una muestra de su ADN, un avance prometedor que todavía era poco comprendido en 1985. Lo que Dana no sabía era que, incluso sin pruebas, su vida ya estaba arruinada. Fue marginado, perseguido por la opinión pública y, aunque pruebas de ADN demostraron posteriormente que no era responsable del crimen, el daño ya estaba hecho. Dana gastaría alrededor de $50,000 en su defensa y pasaría años tratando de reconstruir una reputación injustamente destruida, un error grave e irreparable. Mientras tanto, surgió otro personaje intrigante, un hombre llamado Willis. Se acercó a la familia Wesselman ofreciendo teorías extrañas y sin fundamento sobre lo que le había sucedido a Christie. Sus acciones parecían motivadas más por un deseo morboso de atención que por una solidaridad genuina. Willis fue investigado, interrogado y durante algún tiempo estuvo bajo la atenta mirada de los detectives, pero al final, él también fue despedido. Su conexión con el caso fue simplemente el resultado de su inquietante obsesión. Los años siguientes estuvieron marcados por la frustración. Con cada nuevo avance científico, los investigadores reexaminaron las muestras recogidas en la escena del crimen, pero sin éxito. Durante décadas, el material genético permaneció como una cápsula del tiempo, a la espera de que la ciencia alcanzara el crimen. Mientras tanto, el dolor de la familia Wesselman se silenció, pero nunca disminuyó. Las fechas conmemorativas se recordaron con lágrimas: cumpleaños, graduaciones, hitos que Christie nunca alcanzaría. Su recuerdo seguía vivo, pero la justicia parecía cada vez más inalcanzable. El caso se reabrió varias veces, especialmente en la década de 1990 y principios de la década de 2000. A medida que mejoraban las técnicas de análisis de ADN, cada nuevo examen trajo consigo una chispa de esperanza y, invariablemente, una nueva decepción. No hubo coincidencias en las bases de datos. El atacante parecía haberse evaporado en el aire, como un fantasma que solo dejaba dolor y miedo atrás. El avance definitivo recién llegaría en 2015, 3 décadas después del crimen. En un procedimiento de rutina, Michael Jones fue arrestado por violencia doméstica en un condado a unas 150 millas de Glen Ellyn. Como parte del protocolo, se recopiló su ADN y se ingresó en la base de datos nacional. Para los investigadores del caso Wesselman, fue el shock que habían estado esperando durante 30 años. El material genético encontrado en el cuerpo de Christie coincidía perfectamente con el de Michael Jones. Hasta ese momento,
Jones nunca había sido considerado sospechoso. Él no era del barrio y no tenía conexiones obvias con la familia Wesselman. En los años siguientes al asesinato, se trasladó a otras regiones y pasó desapercibido. Su historial, sin embargo, era alarmante. Tenía antecedentes penales que se remontaban a la década de 1970, incluyendo delitos y agresiones sexuales. La confirmación del ADN fue el detonante de una nueva investigación. La policía rastreó la vida de Michael Jones, rastreando sus pasos hasta 1985. Estaba claro que había estado temporalmente en el área de Glen Ellyn en el momento del crimen. Era un depredador oportunista, alguien que aprovechaba los huecos y los momentos de vulnerabilidad. Christie fue una víctima aleatoria de una mente enferma que pasó décadas escondida a plena vista. En 2018, Michael Jones fue juzgado y sentenciado a 80 años de prisión por el brutal asesinato de Christy Wesselman. La sentencia no solo reconoció la gravedad del delito, sino que también reflejó el deseo de la sociedad de que nunca tuviera la oportunidad de dañar a otra persona. La resolución del caso trajo alivio, pero también revivió las profundas cicatrices dejadas por la injusticia, el dolor y la espera interminable. Christy, eternamente joven, eternamente ausente, finalmente completó su historia, pero el precio que pagó por esa verdad fue incalculable, y todavía había una pregunta oscura, martillando la mente de todos. Si no hubiera sido por la oportunidad de un arresto años después, ¿alguna vez se habría identificado al asesino? El momento en que se confirmó la coincidencia de ADN marcó un punto de inflexión dramático en la historia de Christy Wesselman. Después de 3 décadas de frustración, pistas falsas y esperanzas casi extinguidas, la verdad finalmente tenía un nombre: Michael Jones. La noticia se extendió rápidamente entre los investigadores veteranos, algunos ya retirados, otros todavía en servicio. Para ellos, no fue solo el cierre de un caso, fue el final de una larga lucha personal, con el sentimiento de que le habían fallado a una joven inocente. Para la familia Wesselman, la confirmación del ADN fue al mismo tiempo devastadora y un alivio. Después de años de vivir con el peso de la duda, finalmente supieron quién había arrancado a Christy de sus vidas. No era un vecino, él no era un conocido. Era un depredador que, por circunstancias casi aleatorias, se cruzó en el camino de su hija en ese fatídico día. Michael Jones fue acusado formalmente de asesinato y abuso sexual en 2016. Durante el juicio, pruebas biológicas, documentos históricos de sus movimientos y antecedentes penales reforzaron la acusación. Los fiscales expusieron un patrón de comportamiento violento y depredador que se remonta a la década de 1970 y que culminó en el asesinato de Christy. La defensa intentó en vano cuestionar la cadena de custodia de la evidencia antigua, pero el trabajo meticuloso de los primeros investigadores, que habían preservado el material genético con sumo cuidado, resistió la prueba del tiempo y los ataques legales. Ante el abrumador peso de la evidencia, Michael Jones fue sentenciado en 2018 a 80 años de prisión, una sentencia que le aseguraba pasar el resto de su vida tras las rejas. Al escuchar la decisión, la madre de Christy lloró en silencio. En esa sala no hubo victoria, solo confirmación de una tragedia. Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Christy hablaron del dolor que nunca disminuyó, de los momentos que Christy nunca experimentó, de las marcas invisibles que el crimen dejó en todos los que la amaron. Michael Jones, indiferente, permaneció en silencio. Para Glen Ellyn, el arresto de Jones provocó sentimientos encontrados. Hubo alivio, pero también una amarga reflexión sobre cómo las limitaciones tecnológicas y los errores de juicio han retrasado la justicia. Durante 30 años, un asesino anduvo suelto, mientras una comunidad entera soportaba el peso del miedo y la desconfianza. Y la cruel ironía, el avance tecnológico que resolvió el crimen solo fue posible porque Jones cometió otro acto violento. Muchos años después, sin ese desliz, tal vez nunca lo hubieran atrapado. La historia de Christy Wesselman, ahora completa, se convirtió en un poderoso recordatorio. La verdad puede llevar tiempo, la justicia puede fallar, pero a veces, la persistencia y el progreso humano pueden iluminar incluso los capítulos más oscuros de la historia.
La historia de Christy Wesselman es más que un relato de tragedia y justicia retrasada. Es un recordatorio brutal de cómo la vida puede cambiar en segundos y cómo la búsqueda de la verdad puede abarcar generaciones. Durante 30 años, su familia vivió entre el dolor y la esperanza, sin renunciar nunca a encontrar respuestas. Y aunque ninguna condena traerá de vuelta a Christy, la revelación de su asesino le ha proporcionado algo que parecía inalcanzable: paz. El caso también es un testimonio del poder de la ciencia. Lo que antes era invisible a los ojos de los investigadores se ha convertido, con el avance de la tecnología, en la clave para resolver un misterio que parecía irresoluble. Y también sirvió como advertencia para que los errores del pasado, la prisa por encontrar a alguien a quien culpar, la marginación de los inocentes, nunca se repitan. Hoy en día, Christy es recordada no solo como una víctima, sino como un símbolo de resistencia. Su memoria sigue viva, impulsando el cambio, inspirando la búsqueda de justicia para todos aquellos que, como ella, vieron sus voces silenciadas antes de tiempo. Porque al final la verdad puede tardar un poco, pero siempre encuentra su camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí damos voz a las víctimas y buscamos justicia a través de la memoria y la verdad. Deja tu comentario. ¿Qué crees que todavía se puede hacer para prevenir tragedias como esta?